¿Te gusta verte al espejo? Cuando lo haces, ¿aprecias lo que está bien, lo que está mal? ¿Sientes que hay algunas cosas que te gustaría cambiar? Dios te bendiga poderosamente. Gracias por acompañarnos en esta aventura de 7 pasos de salvación. Hoy, vernos a nosotros mismos. Y quiero iniciar este estudio bíblico haciendo una pregunta especial. ¿Cuál es el intruso que nos impide hacer lo bueno, actuar correctamente y nos hace sentir miserables? ¿Te ha pasado alguna vez? Sientes, yo quiero hacer algo bueno, pero no me nace. Y lo que no me nace o lo que no quiero hacer porque es malo, eso termino haciendo. Pues saben, en la Biblia aparece un personaje, es el apóstol Pablo. Antes le llamaban Saulo de Tarso. Y en el libro de Romanos, capítulo 7, desde el verso 19 hasta el verso 21, dice la palabra de Dios. Yo quiero que lo aprecies aquí. Dice la Biblia, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice el texto bíblico, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Ahora, presta muchísima atención. Vamos a volver a hacer la pregunta y es, ¿cuál es ese intruso que habita dentro de nosotros que no nos deja actuar correctamente? Pues la respuesta a esa pregunta es el pecado. La Biblia dice que pecar es desobedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Es decir, cuando tú y yo no hacemos las cosas bien, lamentablemente estamos pecando. Claro, esta palabra tradicionalmente quizás nos genere algún tipo de ruido. Es el pecado. Se escucha, esa palabra hasta se escucha fea, pero lamentablemente somos pecadores. De aquí la importancia de que en este paso podamos vernos a nosotros mismos. Ahora surge una pregunta importantísima en este momento. El pecado que reinaba en el apóstol Pablo, ¿será que reina también en nosotros? ¿Será que reina en el resto de la humanidad? Hay 2 textos bíblicos que quiero resaltarte en este momento. Yo quiero que los veas aquí en la pantalla. Romanos capítulo 3, desde el verso 9 hasta el verso 18, y Romanos capítulo 5, verso 12. Ahora, dice, por ejemplo, Romanos 3, desde el 9 al 18, dice que no hay justo ni aun uno. Dice que no hay quien entienda. Dice que no hay quien busque a Dios. Dice que lamentablemente todos nos hemos descarriado. Nos hemos hecho inútiles para lo bueno y muy útiles para lo malo. Dice que lamentablemente no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dice que nuestra garganta es como un sepulcro. Dice que con nuestra lengua engañamos. Además, dice aquí algo interesante. Dice que veneno de serpiente hay debajo de nuestra lengua. Dice que nuestra boca está llena de maldición. Y Romanos capítulo 5, verso 12 dice que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice que así el pecado pasó a todos los seres humanos, por cuanto lamentablemente entonces todos somos pecadores. Entonces la pregunta es, ¿ese pecado que estaba en el apóstol Pablo, será que también existe en el resto de la humanidad? Sí, claro que sí. Claramente sí. Así que entonces este segundo paso de salvación es vernos a nosotros mismos para poder reconocer que necesitamos un Salvador. ¿Recuerdan que en el estudio anterior habíamos visto que el primer paso de salvación es ver a Jesús? ¿Por qué tengo que verlo? Porque Él es el único que puede librarme de esa terrible enfermedad que es el pecado. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta pregunta me gusta porque abre nuestra mente a lo espiritual. ¿Cómo presenta la Biblia el pecado en la vida de los seres humanos?
San Juan 8:34 y Romanos 6:12 tiene la respuesta. Yo quiero que la veamos aquí. San Juan 8:34 dice, y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos capítulo 6, verso 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcamos. Entonces quiero que veamos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo presenta la Biblia el pecado en la vida del ser humano? Número uno, la respuesta bíblica, entonces en resumen dice, número uno, el pecado nos esclaviza. Y número dos, es como un rey que nos gobierna. Es como el pecado se levanta con autoridad y hasta nos manda y lamentablemente nosotros les obedecemos. Es por eso lo importante que nos veamos a nosotros mismos. Y esta pregunta yo creo que termina de confirmar este paso. Y es, ¿hacia cuáles dos cosas nos conlleva nuestra condición pecaminosa? Romanos 3:23 y Romanos 6:23 nos explican hacia cuáles dos cosas nos lleva nuestra condición de pecado. Número uno, dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué tenemos que hoy vernos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que reconocer que tenemos un problema? Porque este problema del pecado nos aleja de Dios y lamentablemente nos mata. Nos aleja de Dios y nos quita la vida. Así que hoy yo te quiero llamar a tomar una decisión. Yo quiero invitarte hoy a que tomes una decisión. Tú y yo debemos tomar una decisión. En este segundo paso de salvación, lo que me va a salvar es tomar esta decisión. ¿Cuál será esta decisión? Mírala aquí y escúchala. Pero antes, respondamos la última pregunta. ¿Quién nos ayuda a ver mejor nuestra condición de pecadores? ¿Quién nos va a ayudar? Isaías capítulo 6, verso 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que también tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí!, dice el profeta. ¡Ay de mí! ¿Por qué ay de mí? Porque todo el que ve a Dios muere. ¿Y por qué muere? Porque hay pecado en su vida. Solo Dios puede ayudarnos a que nos veamos a nosotros mismos. En la clase pasada, en el primer paso, pudimos ver que si elevamos nuestra mirada a Jesús, tenemos esperanza. Ahora, hoy, al vernos a nosotros mismos, no vemos nada bueno, pero por eso vamos a tomar esta decisión. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Escucha lo que dice mi decisión. Decido verme a mí mismo, pero ya no con mis ojos, sino en los ojos de Dios, para reconocer que soy un pecador. Y lo digo con tristeza, soy un pecador, pero no un pecador sin esperanza. Soy un pecador lleno de esperanza porque Jesús es mi Salvador y puedo verlo. Yo quiero que reflexionemos. Vamos a reflexionar en este momento. El pecado es el arma de destrucción masiva más peligrosa que existe en este mundo. Y es el enemigo el dueño de esa arma peligrosa. Humanamente, tú y yo no podemos vencer. No hay forma en que podamos escapar del pecado. Pero Jesús sí. Solo Jesús tiene el poder de destruirla para siempre. ¿Es peligroso el pecado? Claro que sí. Pero Jesús es poderoso para salvar. ¿Crees que Jesús puede salvarte?
¿Creo yo que Jesús puede salvarme y librarme de las garras del pecado? Claro que sí. Quiero hacer una invitación en este momento a orar. Quiero invitarte a orar. Quiero que allí hagamos una oración cortita donde le pidamos a Jesús: Jesús, tú tienes el poder para librarme del pecado. Rompe las cadenas que me atan al pecado. Quiero ser libre en tu nombre, en el nombre de Jesús. Querido Padre, gracias. Gracias porque pude ver a Jesús. Gracias porque hoy puedo verme a mí mismo y reconocer que tengo un problema, pero Jesús puede ayudarme. Oh Señor Jesús, rompe las cadenas y ayúdanos a ser libres de esta enfermedad terrible que es el pecado. Oh Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Gracias por participar de este segundo paso. Y por favor, comunícate con tu instructor o instructora bíblico. Ese que te envió este estudio, esa persona que te aprecia muchísimo porque te envió este estudio bíblico, dile por favor que te envíe el examen del paso número 2.